A continuación vamos a hablar sobre cristales bidimensionales de espesor atómico. Nos centraremos en el estudio de las propiedades ópticas y mecánicas del disulfuro de molibdeno. ¿Qué es un cristal bidimensional? Un cristal bidimensional es un cristal de un átomo o molécula de espesor. Por ejemplo, el grafito, que presenta una estructura laminar, su cristal bidimensional correspondiente es el grafeno, que presenta una estructura de un átomo de espesor, que en este caso es el carbono. ¿Por qué son interesantes estudiar este tipo de materiales? Primero, porque sus propiedades fundamentales pueden diferir de las materiales en volumen. Por ejemplo, mientras que el grafito es un sedimental, el grafeno es un semiconductor de gap cero y sus electrones se comportan como fermiones de Dirac sin masa, lo cual nos permite observar fenómenos inusuales. Además, son interesantes por sus futuras aplicaciones. De hecho, ya se han construido transistores flexibles, electrodos transparentes y se ha conseguido detectar mercurio gracias a ellos. El grafeno es el primer cristal bidimensional sintetizado y, aunque se creó por primera vez en el año 2004, se lleva estudiando teóricamente más de 50 años. Pero en esa época se creía que esto no era posible, ya que en teoría presentaría demasiadas irregularidades. Andrei Geim y Konstantin Novoselov demostraron que sí era posible y además estudiaron sus interesantes propiedades. Por todo esto, y debido al gran avance en el estudio del grafeno en poco tiempo, le otorgaron el Premio Nobel de la Física en el año 2010. Nosotros nos centraremos en el estudio del disulfuro de molibdeno, que presenta una estructura laminar compuesta por capas de azufre, molibdeno y azufre. Ya se ha estudiado que su estructura de bandas varía drásticamente con el número de capas, y además sería interesante conseguir un material semiconductor en la forma bidimensional. La forma más sencilla de fabricar cristales bidimensionales consiste en la exfoliación micromecánica, que consiste en pegar dicho material a una cinta adhesiva, depositarla sobre una capa de dióxido de silicio y emplear otra cinta adhesiva para exfoliar el cristal y quedarnos con la capa más fina de cristal. Este método presenta dos claras desventajas. Primero es que se fabrica de una forma aleatoria, lo que lo hace inviable para su producción industrial y además dificulta su localización. La segunda desventaja es que la cinta adhesiva contamina el sustrato y los cristales bidimensionales. La técnica que hemos utilizado nosotros para la fabricación de los cristales bidimensionales consiste en la exfoliación micromecánica mediante sellos de silicona viscoelástica. Primero, creamos los sellos de material viscoelástico utilizando polidimetil siloxano, un tipo de silicona. El procedimiento consiste en exfoliar una muestra macroscópica, después transferirla al material exfoliado a una muestra de silicio con una capa de dióxido de silicio, presionando y despegándolo lentamente para poder depositar los cristales sobre el sustrato. Finalmente, usamos otros sellos limpios para exfoliar los cristales y así quedarnos con los cristales más finos. Hemos desarrollado y utilizado esta técnica debido a que, aunque sea muy similar a la anterior, esta técnica no deja residuos que nos puedan contaminar la muestra. El procedimiento para localizar los cristales bidimensionales, que era uno de los problemas que teníamos a la hora de estudiarlos, es primero detectar las capas más finas mediante un microscopio óptico y estudiar la topografía de dichas capas mediante un microscopio de fuerzas atómicas. Vemos en la figura una micrografía óptica de un cristal de disulfuro de molibdeno y de diselenuro de niobio. En ambos casos, los cristales más finos corresponden con los que son más transparentes. Analizando mediante un microscopio de fuerzas atómicas las capas más transparentes y por lo tanto más finas, podremos determinar su número de capas y su espesor del cristal estudiado. Vemos que el espesor de una capa de disulfuro de molibdeno es 0,54 nanómetros y de una bicapa 1,1 nanómetros, mientras que en el caso de diselenuro de niobio el espesor de una monocapa es de 0,9 nanómetros y de una bicapa es de 1,5 nanómetros. Para estudiar las propiedades ópticas, vamos a observar cómo la presencia del cristal bidimensional modula la amplitud de los rayos de luz reflejados y así poder medir el contraste óptico. Para medir el contraste óptico, vamos a utilizar un modelo teórico de Fresnel en el cual podemos calcular las intensidades reflejadas. Lo importante de estas ecuaciones es que tenemos cuatro variables: contraste óptico, índice de refracción, espesor de cristal y longitud de onda aplicada. Conociendo tres de estas cuatro variables, podemos determinar la que nos falta.
Hemos realizado las medidas de contraste óptico en función del espesor de la capa y la longitud de onda aplicada para ambos cristales. En la gráfica vamos a observar que el modelo teórico se ajusta muy bien a los datos obtenidos. Por lo tanto, podremos determinar el índice de difracción de ambos cristales. Para ello representamos este índice de difracción en función de la longitud de onda aplicada. Una vez conocido el índice de difracción de ambos cristales, ya podemos determinar el espesor de los cristales mediante el contraste óptico. Lo que nos interesa es identificar una sola capa. Por lo tanto, vamos a determinar el espesor del dióxido de silicio y la longitud de onda óptimos para tener un contraste máximo. Vemos que el contraste se maximiza a unas 55-60 nanómetros de espesor y a unas 240 nanómetros de espesor y una iluminación de 500 nanómetros. Aquí hemos utilizado un espesor de 240 nanómetros del dióxido de silicio y podemos comprobar que es posible identificar una monocapa de forma rápida y eficaz, utilizando solamente un microscopio óptico. Para estudiar las propiedades mecánicas del disulfuro de molibdeno, tenemos que depositar las membranas sobre un sustrato de dióxido de silicio con una matriz de pozos. Después colocaremos la punta del microscopio de fuerzas atómicas en el centro de uno de los pozos y mediremos el desplazamiento del fleje y del piezo. Vamos a estudiar 26 membranas de disulfuro de molibdeno con espesores entre 3 nanómetros y 15 nanómetros, es decir, de 5 a 25 capas de espesor. Nuestro objetivo será obtener curvas de fuerza versus desplazamiento, y para ello tenemos que relacionar estas magnitudes con las magnitudes medibles por el microscopio de fuerzas atómicas. Además, vamos a estudiar estas curvas mediante un modelo de mecánica del continuo, en el que están involucrados el módulo de Young, la pretensión de la membrana, la deflexión de la membrana, el espesor y el radio de la membrana suspendida. Distinguiremos dos casos, por un lado el de las membranas finas, en las cuales predomina el término cúbico y está involucrado el módulo de Young, y las membranas gruesas, en las cuales predomina el término lineal y está involucrado tanto el módulo de Young como la pretensión de la membrana. En esta gráfica vemos los resultados obtenidos para una membrana fina de 4,8 nanómetros de espesor. La curva verde representa la relación entre la fuerza y la deformación de la membrana. Haciendo un ajuste por mínimos cuadrados, representado en la curva negra punteada, obtenemos el módulo de Young, que es igual a 0,35 terapascales, y una pretensión de 0,05 newtons por metro. Si repetimos este procedimiento para el resto de membranas finas, podemos representar un histograma y obtenemos un valor medio del módulo de Young igual a 0,33 terapascales y un valor medio de la pretensión igual a 0,13 newton partido metro. Repetimos el procedimiento anterior, pero en este caso usaremos como dato el valor de la pretensión calculado anteriormente. En la gráfica vemos que se cumple la relación lineal entre fuerza y desplazamiento. De la pendiente obtendremos el módulo de Young para cada una de las membranas gruesas. Representamos en un histograma todas las medidas del módulo de Young, en el cual las barras azules corresponden con las membranas finas y las rojas con las membranas gruesas. El valor medio del módulo de Young es 0,30 terapascales. Además, apreciamos que el módulo de Young para membranas gruesas es ligeramente inferior al de las membranas finas. Esta discrepancia es debida a mayor número de defectos en las membranas gruesas. Resumiendo, hemos desarrollado un método de fabricación de cristales bidimensionales. Hemos determinado las condiciones óptimas para localizarlos mediante solo un microscopio óptico. Además, obtuvimos el índice de refracción complejo y el módulo de Young del disulfuro de molibdeno, que al ser un material de gran flexibilidad, al tener un elevado módulo de Young cercano al grafeno, implica que tiene una baja densidad de defectos, lo que lo convierte en un material semiconductor flexible idóneo para la industria de la electrónica. Lo más importante de este es que hemos desarrollado un método general que podemos aplicar a distintos materiales bidimensionales. Este vídeo divulgativo está basado en la tesis doctoral de Andrés Castellano Gómez, titulado Propiedades electrónicas, mecánicas y ópticas de cristales bidimensionales de espesor atómico.